Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo una bonita semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión traigo video nuevo al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas. Y chicas, sé perfectamente que me he perdido de muchas cosas y muy importantes de nuestros dos bebés. Y chicas, yo pues lamentablemente me enfermé, como ya les había comentado, pero chicas, estamos de vueltas. Así que sin más nada que agregar, comencemos con el video. Las cosas importantes que me perdí fue el próximo estreno de la serie El Juramento del Amor, protagonizado por nuestro precioso y amado Xiao Chang y la querida y amada Yanxi. Y chicas, esta fue una serie que yo había esperado muchísimo, y cuando me enteré, pues cuando volví de nuevo a las plataformas de las redes sociales, me emocioné muchísimo al enterarme de este próximo estreno. Y chicas, también hablemos un poquito de nuestro embajador Xiao Chang, embajador de Tencent, donde resaltaron las 5 series que trabajó junto a nuestro amado y precioso Xiao Chang. Le dedicaron unas palabras donde decía los siguientes palabras de Xiao Chang: desde el tinte de tinta Beitang, amable y cariñoso en Oh mi emperador, hasta Wei Wuxian, que ama y odia claramente en Chen Qingli, hasta el amable y honesto Tang San en la serie de televisión Doula Continental. Tencent le desea a nuestro portavoz global que tenga salud y esté bien el resto de su vida. Fueron las palabras que le dedicó Tencent a nuestro amado y precioso Xiao Chang por ser portavoz de Tencent. Y también chicas, algo que quiero que sepan es que Tencent lanzó su top 5 de series, y en las cuales salen la serie de Doula Continental junto a nuestro precioso y amado Xiao Chang. Y también está la serie protagonizada por nuestro precioso Wang Yibo, la serie Legend of Fate. Y chicas, esto era todo que quería mencionarles, lo que hizo Tencent en estos últimos días. Nuestro precioso y amado Xiao Chang aparece en los titulares de los periódicos de Malasia. Xiao Chang apareció en La Estrella de Malasia, titulares de primera plana en papel. El título es: las marcas de lujos utilizan las influencias de las estrellas asiáticas, certificación de fuerza de influencias en el extranjero y valor comercial. En el artículo, Xiao Chang no solo menciona que existe la mayor cantidad de interacciones en China, sino que también habló un poquito de las donaciones que hizo durante la pandemia. El periódico también recalcó lo siguiente: la marca de reloj Zenith anunció al actor y cantante chino Xiao Chang como el nuevo embajador de la marca, diciendo que encaja perfectamente con él. El aclamado actor y cantante es a menudo la celebridad de mayor rango y más atractiva en las plataformas como Weibo, y además de su poder de estrella, también retribuye a la sociedad mediante la donación de equipos médicos durante la pandemia. Eso fue lo que dijo nuestro precioso Xiao Chang en dicha entrevista. También sacaron un pequeño artículo de nuestro precioso y amado Wang Yibo, diciendo lo siguiente: la industria del entretenimiento estaba en plena efervescencia cuando el actor, bailarín, cantante, rapero, presentador de televisión y piloto profesional de motocicletas chino Wang Yibo fue nombrado embajador de Chanel. Es mejor conocido por sus papeles principales en las series de televisión Entertainment y Legend of Fate. En Europa y Estados Unidos, las marcas a lo largo de la década se han vuelto más exclusivas para los asiáticos del sur. Wang Yibo, el nuevo embajador de Chanel, asistió al cóctel de visualización privado de Chanel en Shanghái. Y estas fueron algunas de las cositas que hablaron de nuestras dos personas favoritas en dicho periódico. A mí me encantó, chicas, espero que ustedes también. Ahora sí, chicas, cambiemos radicalmente de tema y hablemos de nuestro chip precioso, hablemos del Yi Chang, chicas. Ahora sí, comencemos. A nuestro bebé precioso Xiao Chang, como ustedes ya saben, le encanta el Principito,
Y chicas, para que me puedan entender, voy a leerles un pequeño documental de esta historia. Este documental se llama 16 amaneceres. El astronauta llevó la estatua del Principito al espacio. El Principito y él observaron 16 amaneceres y atardeceres todos los días en la Tierra. Por encima de la Tierra, la Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad de 17.100 millones por hora, orbitando la Tierra cada 90 minutos, por lo que los astronautas de la estación espacial verán 16 amaneceres y 16 atardeceres todos los días. En la historia de Saint-Exupéry, el Principito vio 44 amaneceres y atardeceres en un día, y en la estación espacial el Principito y Thomas vio 16 amaneceres y atardeceres en 196 días. Llevó al Principito al espacio el 17 de noviembre del 2016. Thomas fue enviado a la Estación Espacial Internacional. El astronauta tomó la estatua del Principito y el libro para registrar el sol y la puesta del sol 16 veces al día. Seguramente estás preguntándote por qué te leí esta historia. Chicas, leí la historia para que ustedes me puedan entender, porque esta historia nos llevó a un dulce que salió recientemente del Yi-chan. Dice lo siguiente: Bobo, hablando por teléfono, dijo lo siguiente: ¿quieres ir a casa? Ven y llévame a casa. Te dejaré al amanecer y al atardecer estaré aquí para ti, dijo en dicha llamada. Y finalizó la llamada diciendo esta frase: está bien, si eres genial, seré lindo para ti. Terminó la llamada nuestro precioso y amado Bobo. Y chicas, pues yo les leí la historia para que ustedes más o menos me puedan entender. Y también yo sé que les encanta este tipo de dulces, cositas pequeñas, porque recuerden que no les puedo poner mucho, simplemente les pongo las cositas pequeñas para que ustedes me puedan entender, chicas, y espero les guste. Ahora hablemos un poquito de nuestro precioso bebé Yibo. Y chicas, yo quería resaltar un poquito esta interacción que tuvo nuestro Bobo. Como pueden ver, chicas, Bobo no se dejó abrazar, simplemente extendió la mano, chicas. Yo espero ver, la verdad, en este Dance of China, el baile que hizo nuestro bebé en ese tiempo cuando estuvo en la tercera temporada. Fue muy bonito, fue muy épico, fue un poquito caliente. Y chicas, a mí me encanta la amistad que lleva con Bubu. Chicas, y pues cuando Bubu bailó, Yibo se emocionó mucho, comenzó a gritar, y yo quería resaltar esta pequeña actuación de esta chica que estuvo bailando también frente a Yibo, pero la cara de Yibo era como, no, esta cara que ustedes lo pueden ver, era todo un poema. En el evento que yo me perdí, había una hermana tortuga con la frase Boxiao, que bebé Yibo logró ver, chicas. Y chicas, también había una hermana tortuga que intentaba querer colocar en la coronilla de nuestro bebé Yibo la frase Bo Xiao, chicas, pero la única frase que pudo colocar fue Xiao Bo. Porque, chicas, recordemos que también en el evento pasado también hubo la misma frase que era Bo Xiao, pero eso estuvo colocado en la coronilla de nuestro bebé Yibo. Hermanas tortugas, vean este precioso video, pero este video es del otro ángulo, que se puede apreciar a nuestro bebé Yibo viendo todas las frases que ya les había mencionado, chicas, pero hay algo muy curioso que nos llamó la atención. Es al momento que nuestro bebé Yibo levanta la pistola, pero en la parte, o sea, él mira hacia el lado, hacia el frente, digámoslo así, y chicas, él ve la frase Bo Xiao, y en ese momento, en ese preciso instante, él levanta la pistola, chicas, observando la frase Bo Xiao, chicas. Ay, chicas, definitivamente nuestro bebé Yibo es el tortugo más grande de dicha. Chicas, estuve revisando algunas fotos en mi galería, chicas, y pude ver unas fotos, chicas, que me derivó a este precioso evento de Tense, donde tuvimos la participación de nuestras dos personas favoritas, chicas. Y como pueden ver en este video, chicas, habían camarógrafos enfocándolos directamente a ellos. Camarógrafo 1, camarógrafo 2 y camarógrafo 3. Y chicas, pero yo quiero que ustedes aprecien a nuestro bebé Yibo antes de que Xiao Chan se siente a su costado.
él estaba todo tranquilo y muestra una sonrisa. Pero yo quiero que ustedes vean juntos conmigo lo que yo logré ver de este evento, chicas. Como podemos apreciar, nuestro bebé Yibo estuvo pues sentadito y de pronto baja la mirada, este preciso momento. Pero chicas, cuando Xiao Chan entró a sentarse junto a él ve a Xiao Chan de pie, pero ve una parte específica, chicas, que es el momento en que él baja la mirada. ¿Por qué? Porque nuestro precioso Xiao Chan entró y le hizo con el dedo una forma que por Asia significa te amo. Como pueden apreciar en esta foto, se puede apreciar al dedito de nuestro precioso Xiao Chan con esta formita como hacen el dedito, así como podemos ver en las imágenes, que significa te amo, chicas. Y por eso nuestro bebé Yibo estuvo todo nervioso, que se le metía el pelo a los ojos, a cada momento el cabello. Y chicas, después de eso yo quedé pues en shock, pero lamentablemente, chicas, yo perdí el video, porque si lo tenía, recuerden que pasé lo de la laptop y ahí perdí este video, pero solamente pude recuperar esta foto y busqué los otros videos y ya no pude encontrarlo, chicas, así que por ahí yo les voy a fallar. Chicas, hablemos un poquito del cumpleaños de nuestro bebé Yibo. Como ustedes ya sabrán, yo me perdí esta fiesta muy importante para mí, chicas, como shipper y como Yi-chan shipper de ellos, chicas, y a mí sí me dolió no poder celebrar como yo hubiera querido el cumpleaños de mi bebé Yibo, chicas. Pero chicas, pues cambiemos un poquito de tema. ¿Recuerdan la vez pasada que les estuve hablando del collar de dedos? Dije que tenía nuestro bebé Yibo y que esto fue un regalo de bebé conejito para nuestro león, chicas. Recuerden que fue un regalo porque esta teoría estuvo demasiado fuerte el año pasado a mediados de agosto, chicas, por el cumpleaños de nuestro bebé Yibo, chicas. Y ustedes me dijeron que no parecía un girasol, sino que era un sol, porque recordemos que nuestro Xiao Chan siempre dibuja un sol, pero es un girasol que más parece un sol. ¿Recuerdan el collar de huesito que lleva nuestro precioso Yibo? Ustedes me pidieron que investigue más a fondo de dónde provenía el collar, porque algunos pensaron que era un regalo de Wenham, chicas, pero no es así. Entonces yo me puse a investigar y a hacer algunas preguntas a las hermanas tortugas, y ellas me dijeron, algunas a las que pregunté, déjame cuando la información está un 80% te comento si es 100% real, porque recordemos que la información viene del fandom de las tortugas, que es desde China hasta acá, pues obviamente demora. Y chicas, cuando yo le pregunté hace poco si era verdad o era mentira, y chicas, ya me dijeron que sí, es un regalo por el cumpleaños de nuestro precioso y amado bebé Yibo. Y chicas, recordemos que nuestro Yibo siempre trae el collar puesto, siempre lo trae. A veces está por dentro y algunas veces uno se lo puede apreciar a distancia, porque a veces se le sale o a veces pues lo oculta como siempre lo hace. Pero chicas, recordemos que este collar que él tiene, chicas, es como un amuleto. Y chicas, recordemos porque él siempre lo trae puesto. Cuando son cosas muy preciadas para él, lo trae siempre puesto. Así como podemos apreciar en las fotos, chicas, cuando es regalo de nuestro precioso y amado conejito, él siempre lo cuida demasiado. Y chicas, recordemos el collar de buey que tenía nuestro precioso bebé Yibo. También estuvo con él presente durante la participación que tuvo, chicas, en el reality de baile. Y chicas, estuvo presente como collar. A veces se le podía ver como esclava el collar de buey en el bracito de nuestro precioso bebé Yibo. Y chicas, cuando es un regalo para él de una persona muy especial, él lo cuida demasiado y lo tiene muchas veces como amuleto o donde sea que esté el collar está presente, porque este collar de huesito ya estuvo en varias ocasiones con él, tanto cuando estuvo en el evento de Yuehua, el collar estuvo por dentro, y si se puede apreciar, chicas, es lo mismo, es el mismo collar que ustedes pueden ver, chicas. Y chicas, pues incluso estuvo en la última transmisión donde se vio a nuestro bebé muy sonriente, estuvo también el collar de besito, y en muchas ocasiones está por dentro el collar, chicas. Así que es un regalo de un conejito a un león. Ustedes, chicas, ¿qué opinan? Déjamelo aquí abajito en los comentarios, que los estaré leyendo. Chicas, el día de ayer las onlys de nuestro bebé Yibo hicieron unos comentarios un poquito fuertes acerca
de la teoría que hubo hace ya, digamos, 2 meses, 1 mes y medio será, más o menos por ahí, donde se decía que en la portada de la última canción de nuestro bebé Yibo salía el dedito que nosotros dijimos que era de nuestro precioso Seo-chan. Pues las Onlys dijeron que no era de Seo-chan, que era de nuestro precioso Hwang Yibo. Incluso se les ocurrió hacer una foto editada de este dedo, que obviamente no es de nuestro bebé Seo-chan, porque yo encontré la verdadera foto original, que es esta, y no se ve así como lo mostraron las chicas anteriormente. Chicas, pues por más que las Onlys sacaron pruebas, incluso las mismas pruebas que habían sacado, se parece mucho al dedo de nuestro precioso Seo-chan, y más no al dedo de nuestro precioso bebé Yibo. Y cuando las tortugas se enteraron de esto, comenzaron a sacar pruebas y a comparar la foto de la portada de nuestro bebé Yibo con el dedo de nuestro precioso Seo-chan. Y chicas, pues si nos damos cuenta, el dedo sí es un parecido enorme, digamos, prácticamente es el mismo dedo. Y chicas, como podemos apreciar en esta imagen, la simétrica del dedo de nuestro bebé Yibo es de diferente manera, y de nuestro Seo-chan también, porque recordemos que nuestro Seo-chan es pintor y obviamente tiene unos callitos en la altura del dedo, chicas. Y pues de nuestro precioso Yibo, pues lamentablemente no, es de otra manerita, su dedo es un poquito cuadradita. Y chicas, pues esto comenzó, pues chicas, porque una Only se le ocurrió la brillante idea de decir que pues no era de Seo-chan, sino era de Hwang Yibo el dedo, chicas. Pero nosotros sabemos, y mi corazón de shipper me dice que ese dedito es de nuestro amado y precioso Seo-chan. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios, porque yo sigo pensando y no me retracto que ese dedo es de nuestro precioso Seo-chan. Chicas, estamos llegando ya casi, pero casi al final de este video, pero seguimos, chicas. Ahora hablemos de la última transmisión que tuvo nuestro bebé Yibo en Aidaya, chicas, donde salió con unas cejas un poquito prominente, un poquito, digamos, muy encendida, digámoslo así. Esto dejó una serie de comentarios, chicas, que yo estuve viendo en Weibo, y entonces, chicas, me puse a buscar algunas cositas y encontré un fanart que más o menos asemeja a qué cosa fue lo que pasó con nuestro bebé Yibo y con sus cejitas, porque era así un poquito prominente, así como muy encendida. Y chicas, pues en el fanart más o menos nos explican de que quién fue el causante de las cejitas, de que nuestro bebé Yibo esté así de esa manera, chicas. Y encontré pues ese fanart, encontré algunos, bueno, a lo que se asemejaba. Y chicas, pues parece que nuestro precioso Seo-chan supuestamente le pintó las cejas a nuestro bebé Yibo, y por lo cual pues él se veía así de esta manera, con sus cejitas muy pintadas y muy encendidas, chicas. Pero de todas maneras se veía recontra guapo, y más con esta sonrisa preciosa que nos dejó, chicas. Definitivamente él tiene la sonrisa más hermosa del mundo mundial. Chicas, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero no haberlas cansado y espero que les guste el video. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.